Compañeros, muy buenas noches. Como ya es usual, muchas gracias por estar en la clase. Mi agradecimiento por estar en continuidad con el desarrollo del tema del acta de protocolización que nos hace muy poco para terminarlo. Sin embargo, antes de iniciar con el desarrollo del curso, quisiera hacerles algunos comentarios. En especial a ustedes, los de la sección C, pues quiero expresarles mis disculpas por el error, el inconveniente tan grande que tuve el día lunes. Les comento que fue un día muy ajetreado para mi persona. Venía en el tránsito, logré empezar a las 6:05 de la tarde con la otra sección. Empecé un poco tarde, y cuando las cosas pues son corridas y todo se hace corrido, a veces salen mal. Cuando inicié la segunda clase con ustedes a esta hora, pues desafortunadamente, por hacer las cosas, vuelvo a repetir, rápido, y sencillamente lo que hice fue que el video lo pasé directamente en la página de mi Facebook, en mi perfil personal. Y entonces, hasta que me enteré al terminar la clase de alguien que me escribió que había yo dado la clase, hablado una hora completa para, creo que 2 o 3 personas, si no estoy mal. Me imagino que yo, la verdad les digo, no tengo el Facebook, no lo utilizo. Tengo tan solamente 11 amigos, y creo que los 11 amigos, pues creo que 2 o 3 me pusieron alguna manita de que habían visto el video, y realmente creo que no sabían ni por qué había subido el video. Así que mis disculpas, compañeros. Les pedí a ustedes encarecidamente, ustedes los de la sección C, que la clase del día lunes la vieran en la sección D. El video está grabado. Lamentablemente, compañeros, repetir la clase me va a ser un poquito imposible. Voy a dar las explicaciones del caso, pero empecé unos 5 o 7 minutos antes. El pequeño resumen, yo quisiera pedirles a ustedes, por favor, que vean ese video. Ya vi que ya lleva vistos como unos 500 alumnos. Sé que son más de los que miran, pero encarecidamente les pido a los de la sección C que miren ese video de la clase del día lunes de la sección D. Es exactamente lo mismo que yo después di, la siguiente clase que di y no la pudieron ver. Es exactamente lo mismo. Por favor, les quisiera solicitar que vieran esa clase para que ustedes pudieran ponerse al día con respecto a esos temas. Voy a hacer un breve resumen, rapidísimo, unos 5 minutos de esa clase, para que estén en sintonía sobre lo que ahora yo les voy a dictar. Pero lo que quisiera comentarles también es lo siguiente. El licenciado Giovanni Orellana me solicitó que para este día viernes yo le concediera los 2 horarios, porque me parece que él tiene una conferencia con algún invitado y necesita unir a las 2 secciones, y pues me solicitó que yo le diera mis dos horarios. En correspondencia con él, que una vez él pues muy finamente me lo dio, y en solidaridad con el licenciado Giovanni Orellana, que siempre hemos trabajado de esta misma manera, de esa misma forma, pues yo le dije que podía utilizar mi clase del día 1 de octubre, o sea, la del día viernes. Lo que sí es cierto, compañeros, es que debido a eso nos tendríamos que mirar hasta el día 14 de octubre, que es el examen de ustedes a las 8 de la noche. Sin embargo, compañeros, el día 11 de octubre, el día lunes 11 de octubre, sabiendo que el día martes tienen ustedes examen, voy a dar la clase. Primero, para responder ese día voy a responder el ejercicio que les mandé a ustedes en Classroom de cuatro casos de testimonios y testimonios especiales.
Ese día les diré con exactitud, pues ya ahorita les puedo adelantar, pero les puedo decir que el examen va a venir en una parte de selección múltiple y la otra 1 o 2 casos prácticos. Yo estaba haciendo el análisis, creo que solamente una licenciada y yo somos los que todavía estamos examinando con una parte teórica y una parte práctica. Los demás están examinando, si no estoy mal, en selección múltiple o pregunta directa, y esa es la manera, pues yo sé que sería una manera más fácil, más práctica para mí. No estar todavía, les cuento, me faltan 90 y pico de exámenes para calificar. También mi ofrecimiento es que este fin de semana termino de calificar, el día lunes paso notas y el 4 de octubre, día lunes, ustedes, compromiso de mi persona, unos 10 días antes de su segundo parcial, ustedes van a tener su nota relacionada con esto. Ya me faltan, tengo 791 exámenes, me faltan ya tal vez 95, 96, hice la cuenta ayer, así que para este fin de semana los termino y el día lunes les estoy pasando sus notas a ustedes. Rápidamente les digo también, ratifico lo que les dije, se lo vuelvo a repetir. El compañero de la sección de aquí, que ya dije el nombre, no se me quedó grabado, pero ha sido el único que hasta ahora ha sacado los 30 puntos. Hay notas de 26, notas de 24, notas de 27, pero también hay notas abajo de 10 puntos. Mi expectativa era un poquito mayor. Quiero comentarles, compañeros, que lo que voy a resumirles brevemente es los errores más recurrentes. Me cambiaron número de escritura, me cambiaron fecha. La comparecencia, eran 3 personas las que tenían que comparecer, entonces opté por lo siguiente. Para aquellos que me escribieron solamente 2 líneas porque no les dio tiempo, les estoy poniendo 4 puntos, ahí sí que 4 puntos en atención a que no escribieron nada, les puse 4 puntos. Los que me hicieron una comparecencia, que esté bien la comparecencia, solo una comparecencia, les califiqué de 1 a 5, dependiendo cómo estaba, o sea, sus 5 puntos, si está bien. Los que hicieron 2 comparecencias, de 1 a 10, y los que hicieron las 3 comparecencias, les califiqué de 1 a 15, siempre y cuando hubieran cumplido con sus requisitos y formalidades correspondientes. Recurrente, no me acreditaron la representación legal de esta ingeniera Londi, me recuerdo el nombre, Londi, no me acreditaron su representación legal, algunos no le pusieron datos individualizantes, algunos no acreditaron y si acreditaron no inscribieron en el registro mercantil ese mandato, no calificaron las 2 representaciones, eran 2, era la del acta notarial y la del mandato, y entonces tenían que haber acreditado en plural. Así que, compañeros, yo espero, ya tengo una idea. Si les estoy hablando de 791 alumnos y me faltan 90 y pico de exámenes, significa que ya califiqué 700 exámenes. Con eso ya tengo una idea clara, ya me formé una idea de los errores recurrentes. Solo, como decía en la otra sección, mi petición, compañeros, es que no se queden buscando respuestas en lo que va a calificarle la plataforma. En selección múltiple no se tarden mucho, porque si ustedes se entretienen en selección múltiple, cuando llegan ustedes a redactar el instrumento público, ya no van a tener su tiempo correspondiente. Como decía en la otra sección, me decían que se tardan, ¿qué? De 2 a 3 minutos. Yo ya hice ya hice la prueba, que se tardan, me dicen ustedes, de 2 a 3 minutos solo en poner nombre, carnet y sección. Les voy a dar 3 minutos más. Y como lo dije en la otra sección, les había ofrecido 40 minutos, pero ahora les ofrezco 45 minutos para su segundo examen parcial. Que el día lunes 11 de octubre les diré los casos prácticos que definitivamente se tendrían que limitar a actas de protocolización y lo que son los testimonios y testimonios especiales, que esa sería la parte práctica. El día lunes 11 yo les estaré a ustedes informando. Primero resolveré el ejercicio que les dejé, y segundo les estaré informando detalladamente cómo va a ser y cómo voy a integrar los 40 puntos, porque recuérdense que ahora son 40 puntos los que ustedes van a necesitar.
Entonces, esas son las únicas recomendaciones que les estoy pidiendo, les estoy diciendo que por favor vean el video del día lunes, está grabado, la sección D, ahí es la clase completa. Hoy solo quiero comentarles lo siguiente Hoy solo quiero comentarles lo siguiente que dije en esa clase anterior, que hablé de los testimonios irregulares. Les determiné y les dije artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, que eran los pasajes conducentes del proceso sucesorio intestado o testamentario. Luego me referí al artículo 92 del Código de Notariado, que se refiere a la existencia del índice del protocolo, otro testimonio regular, y el artículo 14 del decreto 125-83 del Congreso de la República, la ley de rectificación de áreas urbanas, ¿sí? En el artículo 14, que es otro testimonio irregular. Y luego hablé del acta de protocolización que les explicaba a ustedes. No voy a pedir una definición porque definiciones no lo estoy pidiendo con pregunta directa, pero solo les decía a ustedes que la protocolización era la incorporación material y jurídica, ¿sí?, de un documento, sea público o sea privado, en el registro notarial a cargo de un notario en cumplimiento con todas las formalidades que establece la ley. Esa es la protocolización. Me referí también, y eso quiero que tomen ustedes nota, me referí también en esa clase, porque estoy seguro que si van a ir a ver el video, y como sé que lo van a ir a ver, en ese video estoy diciendo estos artículos, pero se los voy a repetir y se los voy a decir para que lo lean, para que ustedes lo estudien y para que ustedes lo aprendan. Hay protocolizaciones por disposición de la ley, disposiciones por mandato judicial. Lógicamente hay un mandato judicial cuando judicialmente un juez ordena, o sea, un tribunal competente, y por mandato legal. Entonces, y por requerimiento o solicitud de parte, ¿verdad? Entonces, el acta de protocolización, o sea, el acta de matrimonio, es un mandato legal porque el artículo 101 del Código Civil lo establece. Bien, luego les establecí, les dije esa misma clase, acta notarial de constitución de colegio profesional, artículo 4 de la ley de colegiación profesional obligatoria, que es el decreto 72-2001. Luego determiné y les dije a ustedes el inventario de aportaciones no dinerarias, artículo 27 del Código de Comercio. Eso también es por mandamiento legal o mandato legal. El acta de protesto de un cheque, de una letra de cambio, de un pagaré, si estuviera determinado su protesto, el artículo 480 del Código de Comercio. Por orden de tribunal competente, tenemos el proyecto de partición aprobado judicialmente, artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este proyecto de partición, yo decía en la otra clase, comentaba en la otra clase, el proyecto de partición es un juicio oral de partición de la cosa común. No se ponen de acuerdo las partes en cómo pueden distribuir o cómo pueden fraccionar el terreno. Entonces se nombra un notario partidor, él le entrega un proyecto de partición al juez y el juez aprueba el proyecto de partición. El artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el juez mandará a protocolizar ese proyecto de partición. Y por último, el testamento cerrado.
después de haber sido abierto el artículo 472 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece cuáles son los documentos a protocolizar. Y decía yo, el artículo 63, por favor, importante que lean el artículo 63. El artículo 63 establece cuáles documentos se pueden protocolizar. Lean ese artículo 63, estudien ese artículo 63 y por favor, les vuelvo a repetir y perdonen que insista, vean el video de la clase anterior, ahí van a encontrar ustedes, ahí les expliqué cómo se hace el acta de protocolización. Amén, que también ahorita les voy a dictar a ustedes el acta de protocolización para que ustedes sepan, de acuerdo a lo que dice el artículo 64, las formalidades y requisitos que debe de contener. El día del examen, fuera del contenido del documento que yo les voy a dictar a ustedes, cumpliendo con lo que establece el artículo 64, con una redacción particular, con una redacción personal, con una redacción de ustedes propia, pueden ustedes fácilmente hacer el acta de protocolización. De todas maneras, yo me comprometo, en este momento les voy a dictar el acta de protocolización, que tiene relación directa con el otro punto, que seguidamente a esto vamos a ver el día de hoy, que son los documentos provenientes del extranjero, documentos, sí, o el ejercicio del notariado en el exterior. Entonces, dije también algo muy importante, hablé ese día, artículo 65 del Código de Notariado, que determiné y les dije a ustedes que al margen de ese artículo 65 me hicieran el favor de ponerle, al margen de ese artículo 65, le pusieran ustedes cláusula de protocolización. Cuando en una escritura, artículo 65, cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta. Eso significa, y yo lo decía en la otra clase, por eso les ruego mucho que lean esa clase, que vean esa clase, yo les decía a ustedes que si uno otorgantes, contratantes, convienen en protocolizar dentro de una misma escritura, convienen en protocolizar documentos relacionados a esa escritura, lo pueden hacer con una cláusula de protocolización. Pongo de ejemplo, si hay un contrato de obra, los planos, las especificaciones de la obra constan en documentos separados, los contratantes, tanto contratante como contratista, pueden determinar o pueden convenir en protocolizar esos planos, esos documentos dentro de la misma escritura. Y por eso dice que el artículo 65 dice que la cláusula, aquí como lo dice, los requisitos pertinentes, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta. Ese es el artículo 65, cláusula de protocolización o de protocolación. Y ya empezando, para terminar y antes de dictarles a ustedes el acta de protocolización, iniciaba la otra clase, pues creo que llevo ya casi los 20 minutos, pero en este momento estaría yo iniciando la clase en la sección D, inicié la otra, en la sección D, inicié la otra clase que se relaciona a este artículo 71. Y el artículo 71, por favor, leerlo, estudiarlo. Cuando le digo leerlo, pues léanlo. Cuando les digo estudienlo, analícenlo. El artículo 71 dice: los documentos o diligencias protocoladas
se considerarán como parte de las escrituras respectivas y en consecuencia se insertarán en el testimonio. Si el documento protocolado contuviere un plano, el testimonio se acompañará además de una copia del mismo certificada con una razón sellada firmada por el notario. ¿Se recuerdan? Acababa de hablarles yo a ustedes de esa cláusula de protocolización. Si ustedes protocolizan o protocolan un plano con una cláusula de protocolización, lo que dice la ley es que todos los documentos que se guardan, que se conservan, que se incorporan por un acta de protocolización, se determinará que forman parte de la escritura pública. Pero si fuera un plano, dice la ley que deberá certificarse el plano con una razón para los efectos del cumplimiento del artículo 71. Entonces, liguemos, ¿sí? Entrelacemos el artículo 71 con el artículo 65, que se refiere el 65 a la cláusula de protocolización y el 71 a que es obligatorio la certificación con una razón puesta en el plano correspondiente, si fuera algún tipo de plano el que se hubiera protocolizado. También en la clase anterior ponía de ejemplo un contrato de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento están muy ahorita, ¿verdad?, actualizándonos a este tema de la propiedad horizontal. Está ahora muy de moda el arrendamiento de apartamentos, y regularmente algunos apartamentos ya se dan con accesorios, ya se dan con línea blanca, ya se dan amueblados, y entonces si se hace un inventario de todos los bienes que tiene ese apartamento, si en acta notarial, porque así lo dice la ley, que todo inventario debe constar en acta notarial, si hacemos un inventario en el cual hacemos constar que tiene cuadros, que tiene lámparas, que tiene balcones, si hacemos todo ese inventario, pues en el momento de hacer el contrato de arrendamiento, también podemos nosotros protocolizar esa acta de inventario para que en la cláusula de protocolización nosotros obtengamos y logremos incorporar y logremos guardar, conservar esa acta de inventario que tiene relación directa con el contrato de arrendamiento, y hacemos uso entonces de la cláusula de protocolización. Bien, voy a dictarles entonces un acta de protocolización de un acta notarial de matrimonio. Imaginemos que el día sábado ustedes y yo, porque ustedes van a figurar ahorita en este momento como notarios, imaginemos, compañeros, que vamos a protocolizar el acta notarial de un matrimonio que celebramos el día sábado. Tenemos que cumplir con el artículo 101 del Código de Notariado, y entonces vamos a protocolizar esta acta notarial de matrimonio. Decía también en la otra sección, si en su examen yo les preguntara, en su examen yo les dijera, protocolice el acta notarial de protesto de una letra de cambio, es exactamente igual la protocolización de esa acta de matrimonio que voy a dictar al acta de protesto de una letra de cambio de un cheque que yo les pediría en el examen. Simplemente lo que van a cambiar es que en lugar de decir que protocolizan el acta de matrimonio contenida en 2 hojas, van a decir que protocolizan el acta de protesto de un cheque o de una letra de cambio, ¿sí?, contenida en 2 hojas que ocupará los folios tales y tales. Esa es la diferencia que podría haber o que podría existir en un cambio que yo le hiciera al momento de plantearles el caso concreto en su examen. Entonces ponen como título, si ustedes desean, acta de protocolización de acta notarial de matrimonio. Acta de protocolización de acta notarial de matrimonio. Punto.
¿Cómo vamos a iniciar esta acta notarial? Quiero recordarles que no exageré en la otra sección, pero de ambas secciones, de las dos secciones, me atrevo a decir que entre un 12 o 15% de alumnos me omitieron el número de la escritura pública de la comparecencia que les pedí. En este caso, compañeros, recordemos, los instrumentos protocolares, los instrumentos que van dentro del protocolo, todo lo que nosotros fraccionemos en hoja de papel sellado especial para protocolos, tiene como requisito formal, ¿sí?, que lleve número del instrumento. Debe de llevar un número. Si bien es cierto, no es requisito esencial, pero debe de llevar un número. Entonces ponemos número, el que se nos ocurra, pongámosle número 40. En la ciudad de Guatemala, el 27 de septiembre de 2021, en la ciudad de Guatemala, el 27 de septiembre de 2021, coma, por mí y ante mí, el nombre de ustedes, en mi caso, Jorge Mario Álvarez Quirós, coma, notario, por mí y ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, coma, notario, en cumplimiento a la ley, procedo a protocolizar el acta notarial autorizada por el infrascrito notario, de fecha, de fecha 25 de septiembre de 2021, autorizada por el infrascrito notario, de fecha 25 de septiembre de 2021, que contiene la celebración del matrimonio civil, de Eduardo Castellanos Mérida, y Rocío Valdés Ibarra, documentada en 2 hojas de papel bond, Aquí viene lo importante del cumplimiento del artículo 64, ¿verdad? Documentada en 2 hojas de papel bond, las que ocuparán los folios. Estamos diciendo 2 hojas, tienen que ocupar 2 folios. Las que ocuparán los folios 80 y 81, entre las hojas de papel sellado especial para protocolos, números 1.000.000
y 1.000.001. 1.000.000 y 1.000.001. Números de registro 701 y 702 respectivamente. Números de registro 701 y 702. Del registro notarial a mi cargo. Del registro notarial a mi cargo. Leo lo escrito, coma, lo ratifico, acepto y firmo. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo. Aquí, como es por disposición de la ley, porque el notario actúa no a requerimiento ni por rogación de parte, sino que por disposición de la ley, el notario utilizará las palabras por mí y ante mí, firma del notario. El sello es optativo, el sello es discrecional, el sello si ustedes quieren lo ponen y si quieren no. Todos los instrumentos que van dentro del protocolo es opcional, es optativo, si quieren ponerle sello. Lo que sí deben de ponerle es las palabras por mí y ante mí y luego la firma del notario. Y con eso concluimos el acta de protocolización. Si se dan cuenta ustedes, lo que les dicté a ustedes con su letra y la forma, el tamaño de su letra y todo, pues aquí esta acta de protocolización de esta acta de matrimonio no llevó más que 14, 15 líneas, el por mí, ante mí y la firma del notario. Con eso estamos protocolizando ese documento, con eso lo estamos conservando, con eso lo estamos protegiendo, guardando y conservando en el protocolo. Ese es el acta notarial, ese es el acta de protocolización de un acta notarial de matrimonio. Con esto realmente terminamos el tema de la protocolización como punto de actas de protocolización. Sin embargo, el punto que viene a continuación, que también son documentos provenientes del extranjero, el ejercicio del notariado en el exterior, también tiene que ver y por eso tiene secuencia y por eso está entrelazado, está prácticamente ligado al acta de protocolización, porque la ley del organismo judicial establece que los documentos provenientes del extranjero que sean susceptibles para su inscripción registral obligatoria y necesariamente deben de ser protocolizados. Por eso vamos a analizar nosotros los documentos provenientes del extranjero, vamos a analizar el ejercicio del notariado en el exterior y me adelanto al grupo o al conjunto de artículos que se refiere al ejercicio del notariado en el exterior, que se encuentra contenido en el artículo del artículo 37 al artículo 43, que como observación les pido que lo lean, que lo estudien, que lo analicen, porque ya les voy a explicar este tema de los documentos provenientes del extranjero, el ejercicio del notariado en el exterior. Quiero explicarles, compañeros, que me voy a adelantar al artículo 43
porque quiero manifestarles a ustedes que este artículo 43 es el que nos faculta, es el sustento o la base, el fundamento legal de la extraterritorialidad de la función notarial. Nosotros los notarios tenemos ese privilegio, estamos favorecidos por la ley que podemos ejercer el notariado en el exterior con un solo requisito y una condicionante obligatoria, que es que los documentos que nosotros los notarios guatemaltecos autoricemos en el exterior produzcan sus efectos legales en la República de Guatemala. Ese es el requisito necesario, requisito indispensable o como se dice, requisito sine qua non para poder, sí, producir efectos en Guatemala para que nosotros podamos ejercer el notariado en el exterior. Y dice el artículo 43, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Miren lo importante y vean el artículo 43, deberíamos de subrayarlo, donde dice que deban de surtir efectos en Guatemala. Ningún notario guatemalteco podría autorizar actos o contratos que no vayan a surtir efectos en Guatemala cuando él se encuentra en el extranjero, porque él no tiene facultades para ejercer en el extranjero sobre leyes que lógicamente no son de su país. Asimismo podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple. Importante, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. Por eso les decía que hay un enlace, por ello les decía que están concatenados, tiene una secuencia. Lo que estábamos hablando de las actas de protocolización, el artículo 64, el artículo 63 del Código Notariado, que establece el 63, qué documentos se pueden protocolizar, aquí dice claramente, ¿sí? Dice el acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Y por consiguiente, por supuesto, en el ejercicio de la función notarial, la aplicación del artículo 63 y el artículo 64 del Código de Notariado. ¿Qué es indispensable que hablemos de los documentos provenientes del extranjero? Vamos a hablar de dos grupos. Cuando estamos hablando de los documentos que provienen del extranjero, para mí vamos a hablar de dos grupos. El grupo 1, que está formado por funcionarios o notarios extranjeros y el documento viene o proviene del extranjero para surtir efectos en Guatemala. Y el grupo número 2, que es el extendido por notario guatemalteco y que va a surtir sus efectos en Guatemala de conformidad con lo que establece el artículo 43 del Código Notariado. Entonces, tenemos dos aspectos que tenemos muy relevantes y muy importantes que tenemos que hablar con esos documentos provenientes del extranjero. El primer grupo, ya les dije, es notario extranjero, funcionario extranjero, viene el documento a Guatemala para que produzca efectos en Guatemala. Y luego viene el grupo número 2, que es funcionario extranjero, notario guatemalteco, que va a producir sus efectos en Guatemala, ese documento autorizado en el extranjero. Un cónsul, lo dice el artículo 43, los cónsules, ¿verdad? O los agentes diplomáticos que sean notarios, pues esos son los funcionarios, ¿sí?, guatemaltecos y el notario guatemalteco que va a producir sus efectos en Guatemala. Lo importante es
primero voy a hablar del grupo 2, primero voy a hablar de lo más fácil, del notario guatemalteco que ejerce en el exterior, que va a producir el acto notarial o el contrato o el acto celebrado fuera de Guatemala, va a producir efectos en Guatemala, que creo que es el de más fácil tratamiento. El notario guatemalteco que redacta, que autoriza un instrumento en el extranjero, produce sus efectos cuando viene a Guatemala en el momento que se protocolice ese instrumento autorizado por el notario. Ese instrumento que autorizó el notario guatemalteco solo lo trae, no lleva pases legales, no es necesario ningún requisito más que autorizar el instrumento fuera de Guatemala, traerlo a Guatemala, protocolizar ese documento y entonces ya va a producir efectos legales. Ya prácticamente ese documento ya produce sus efectos legales. Y es así. ¿Qué saben o qué podemos hablar de esto nosotros? Ustedes lo saben. La mayoría de inmigrantes guatemaltecos se encuentran concentrados en los Estados Unidos. Su concentración mayor podría ser, me atrevo a decirlo, tal vez la Florida o el estado de California. Esos dos estados es donde más van a encontrar ustedes inmigrantes guatemaltecos. Y ahí se encuentran también concentrados algunos notarios. Y esos notarios faccionan y esos notarios autorizan instrumentos públicos y se vienen directamente a Guatemala esos documentos y producen esos instrumentos notariales y producen sus efectos legales desde el momento que el notario los protocolice. Ahí ya producen los efectos legales. Por supuesto, si yo, notario guatemalteco, me voy al extranjero, autorizo el instrumento público, yo mismo lo traigo a Guatemala, yo lo voy a protocolizar. Pero si es un notario guatemalteco el que me lo manda a mí para que yo lo protocolice, somos dos notarios los que estamos cumpliendo con nuestra actuación y función notarial. El notario guatemalteco que lo facciona y el notario guatemalteco que lo protocoliza. Y lo va a hacer a requerimiento de parte. Lo va a hacer, ¿por qué? Porque hay un requerimiento de parte y el artículo 64 del Código de Notariado en su parte final establece la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. ¿Qué significa? Que el acta de protocolización puede ser a requerimiento de parte o por disposición de la ley. El documento que viene proveniente del extranjero va a ser a requerimiento de parte. Me van a solicitar que protocolice ese documento, ¿sí? Para los efectos de que proceda su protocolización. Yo les voy a mandar por Classroom, les voy a mandar a ustedes un acta de protocolización de un documento proveniente del extranjero. Se los voy a enviar por Classroom. También les voy a enviar un aviso que se debe dar. Ya vamos a ver los artículos que se relacionan y los artículos que se refieren a estas protocolizaciones. Pero me quiero adelantar. Por Classroom les voy a mandar esa acta de protocolización de un documento que proviene del extranjero y el aviso que debemos de dar nosotros dentro de los 10 días, dentro del plazo de 10 días, a partir de la fecha en que se celebró, que se protocolizó, un aviso que se da al director del Archivo General de Protocolos. No se preocupen, para los efectos de su examen no voy a pedir que me redacten ni esa acta que les voy a mandar por Classroom. La que les dicté hoy, sí, esa sí es materia de examen. Pero la que les voy a mandar por Classroom, tanto el acta de protocolización como el aviso, no es materia de examen. La redacción no la voy a pedir. Lo que puedo pedir es cualquier, como la van a estudiar y la van a revisar, lo que puedo pedir en el examen es cualquier aspecto relacionado con el tema que estamos hablando el día de hoy. Por eso es necesario que tengan a la vista ese documento que les voy a enviar en esta semana, que ustedes lo analicen, que ustedes lo revisen, no que se lo aprendan para redactar, porque no lo voy a pedir, ni el aviso ni el acta de protocolización, pero sí una relación del contenido del mismo por cualquier pregunta que pudiera ser relacionada
con la multa que le van a poner al notario o que van a sancionar al notario si no da el aviso, con el plazo que tiene para hacerlo y con los requerimientos y requisitos y formalidades que debe de cumplir el notario en el momento que va a protocolizar el documento. ¿Sí? Eso es lo que les voy a enviar y lo que les voy a pedir. ¿Qué necesito que veamos de este artículo, de estos artículos de la ley del organismo judicial? Pues bien, ya les decía entonces que el grupo 1 es, en principio, el notario guatemalteco y produce sus efectos legales en la protocolización. Pero luego viene el otro grupo, funcionarios extranjeros y notario extranjero que facciona el documento y que ese documento faccionado por esos funcionarios van a producir efectos en Guatemala. Ahí sí se necesitan de los pases legales. Ahí sí se necesita que se cumpla con el rigor que establece la ley de cuáles son los pases legales que se establecen para que esos documentos, una vez protocolizados, produzcan sus efectos en Guatemala. Quiero comentarles a ustedes, compañeros, que hasta en el año 2016, todos los documentos autorizados por funcionario extranjero o por notario extranjero deberían de sufrir el primer paso legal que deberían de sufrir era llevarlo ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Suprema Corte de Justicia o ante el funcionario encargado de legalizar la firma de ese notario o de ese funcionario que elabora o que autoriza o que le da validez a ese documento extranjero. Y luego debía de llevarse ese documento ya legalizado por la Suprema Corte o por el secretario de la Suprema Corte o por el funcionario que le corresponde o que le compete. Luego debía de llevarse al consulado, ¿sí?, de Guatemala o del país a donde va destinado ese documento. Posteriormente, al venir a Guatemala, se va al Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues se paga el impuesto. Ya lo vamos a ver, vamos a leer esos artículos. Posteriormente se protocoliza, se extiende el testimonio y ya se puede inscribir ese testimonio del acta de protocolización. Esos eran los pases legales. Y actualmente les voy a explicar cuándo todavía se deberían de llevar los pases legales. Hace 55 años, el 5 de octubre de 1961, en La Haya se creó el convenio denominado la apostilla o la apostilí, que su significado está escrito en francés. Su significado de apostilí es sticker, calcomanía, es una nota que se le pone al documento que proviene del extranjero, y en el año 1961 lo signaron diferentes países, y en el transcurso de los años diferentes países fueron adhiriéndose a ese convenio a los efectos de evitar buscar un consulado. Me pongo el ejemplo de Guatemala, de buscar un consulado de Guatemala en Orlando, de buscar un consulado de Guatemala en Maryland, de buscar un consulado de Guatemala en Alabama, en cualquier estado de los Estados Unidos, en Las Vegas, en Nevada, en Wisconsin, en Iowa, donde ustedes quieran. Eso evitó ese convenio de La Haya. 55 años después, a través del decreto 1-2016, ¿sí?, publicado el 8 de enero del 2016, Guatemala signó ese convenio, ya es un país que está adherido a ese convenio, y entonces nosotros, los guatemaltecos, ¿sí?, nos obviaron ese paso que tenía que hacerse anteriormente de ir al consulado. Ahora simplemente se lleva ese documento, se lleva a la Suprema Corte de los Estados Unidos, y dice el tratado, ese convenio de la apostilla establece y determina que el Estado firmante o signatario designará a la autoridad que deberá apostillar los documentos. Y el apostillado, como yo les decía a ustedes, era un
sticker, una calcomanía. Este es nuestro apostillado. Este es el apostillado que nosotros actualmente tenemos. El apostillado que se tiene, esa, digamos, disminución de requisitos que tenemos nosotros que hacer. Ahora con ese tema de la pandemia, con los cuidados de bioseguridad que necesitamos, pues la obligación del distanciamiento también nos obligó a acelerar los procesos digitales, y créanme ustedes que ahora pues el tema de la apostilla ahora se puede hacer a través de en línea, se puede hacer en línea. El pago del impuesto, que es de 10 quetzales, ya no se le adhiere un timbre fiscal de 10 quetzales, sino que simplemente se hace constar y dice: impuesto del timbre fiscal pagado según decreto 37-92 de conformidad con formulario SAT. En Declaraguate se llena el formulario, se pagan los 10 quetzales, se paga en ventanilla bancaria o se paga en banco en línea, y entonces ya nos apostillan a nosotros esto. Es una maravilla la tecnología, lo digital, que ahora nos permite ese tema de la apostilla. Entonces nosotros, como ya somos signatarios, nos obviaron un paso, y posiblemente ese grupo de pasos concatenados o que tenían relación directa con los documentos provenientes del extranjero, posiblemente uno dirá: bueno, nos quitaron un paso, pero yo creo que era un paso no dificultoso, pero era un paso engorroso. Era un paso que realmente, yo les digo a ustedes, para alguien que estaba, el mayor grupo de inmigrantes se encuentran concentrados en California, en la Florida, posiblemente en Nueva York, New Jersey, pero en algunos otros estados de los Estados Unidos, donde no habían consulados de Guatemala, para poder mandar un documento a Guatemala, tendrían que acercarse al consulado más cercano del estado donde se encontraban para poder hacer esto. Por eso creo que en el tema de documentos provenientes del extranjero fue un éxito, fue un gran logro el haber suscrito en el año 2016, el haber suscrito ese convenio de la Haya llamado la apostilla o la apostilí, que es simplemente el apostillado de documentos, que lo que nos genera es un gran beneficio y nos reduce el tiempo de los documentos que provienen del extranjero. Dicho esto, compañeros, entonces el artículo 37 se refiere a los documentos provenientes del extranjero. Voy a leerlo y hacer una breve relación del contenido del mismo. Dice: requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya el decreto 2-89 ya establecía que fuera el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 1989, y creo que el Estado de Guatemala ratificó que la autoridad competente para legalizar los documentos provenientes del extranjero o para apostillar esos documentos, para ponerle la apostilla al documento, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien actualmente continúa como autoridad competente para apostillar los documentos. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, y voy a leer algunas preguntas aquí. ¿Qué artículos mencionó que debemos estudiar la ley de organismo judicial? Artículo 37 al artículo 43. Paga impuesto a las hojas que se protocolizan, se le colocan timbres. Ahorita voy a explicar y ahorita voy a hablar de eso, del pago de los impuestos correspondientes a los documentos. Y creo que alguna compañera...
Alguien dice, Jacqueline García dice, leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo. Es que solo nos dictó, leo lo escrito, ratifico, acepto y firmo. Compañeros, yo sí así hago mis protocolizaciones, simplemente digo, leo lo escrito, ratifico, acepto y firmo. Yo estoy en el entendido que cuando dice enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, de eso debe de hacerse y eso debe de cumplirse cuando hay un requerimiento, cuando hay una comparecencia, cuando hay un otorgante, porque es a él a quien se le debe decir que está bien enterado de su contenido, validez y efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. Pero yo, notario, que estoy protocolizando en primera persona por mí ante mí, yo como notario tengo que estar enterado de su contenido, validez y efectos legales, porque soy yo el que lo estoy haciendo. Entonces, aquí para mí es simplemente lo ratifico, acepto y firmo, porque su validez, contenido y efectos legales cae de su peso, que yo como notario lo tengo que saber. Eso debería de referirse hacia la tercera persona cuando está terminando o finalizando el contenido de la escritura. Sí hay que decir, quien enterado de su contenido, validez y efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. Pero en el caso nuestro, en el caso mío como notario, lo digo digamos en forma personal, pues yo tengo que saber su contenido, su validez, porque yo mismo estoy haciendo el documento. Bien, luego dice el artículo 37 en su parte, otro párrafo dice, si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado de la República, en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de las firmas. Diana solicita o pregunta, mejor dicho, que qué pasa con los países que no hayan suscrito. Nosotros durante 55 años teníamos que buscar un consulado, los guatemaltecos, para que nos legalizaran la firma y se vinieran para acá. Los países que no suscribieron el convenio, los países que no firmaron, no forman parte de ese convenio de la Haya con relación al apostillado, definitivamente tienen que buscar un consulado para que sea el cónsul de su país quien legalice la firma de ese funcionario del país donde se hizo el documento, se autorizó el documento, y posteriormente venir a Guatemala. Si ustedes ven esto históricamente, regresemos al año 89, ya decía, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. No se pensaba todavía en el año 89 que Guatemala iba a formar parte del convenio de la Haya, o sea, del convenio de la apostilla. Artículo 38. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel bond, dando fe del notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Aquí alguna compañera preguntaba sobre el impuesto que se cubría en el documento. Solo se va a pagar el impuesto del acto o contrato que contenga el documento que estamos protocolizando. Recuérdense que solo los testimonios especiales son los que llevan un timbre de 50 centavos por cada hoja. Solo los testimonios especiales. En este caso estamos nosotros protocolizando un documento que proviene del extranjero, y lo que le vamos a pagar de impuesto es, si fuera un mandato, porque si ustedes se dan cuenta en el artículo 38 se refiere la ley directamente los poderes o mandatos, ¿sí? Así como los documentos, otros documentos. ¿Por qué se refiere a poderes o mandatos? Porque lógicamente
la mayoría de documentos provenientes del extranjero, del país, por ejemplo, Estados Unidos, México, la mayoría de documentos son poderes y mandatos, ¿sí? Por eso lo establece aquí de una vez. Y otros documentos, porque pensemos otros documentos, puede ser la celebración de una compraventa con todas sus formalidades de ley, la cesión de derechos hereditarios, de derechos testamentarios, de derechos posesorios, pero lo que más común y corrientemente viene a Guatemala proveniente del extranjero son mandatos o poderes que lógicamente deben de protocolizarse. ¿Por qué? Para que produzcan efectos deben de inscribirse en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. Esto era el caso que la compañera preguntaba de los timbres. Lo que debemos de cubrir es el impuesto que debemos de pagar. En el acta de protocolización que yo les voy a mandar a ustedes en esta semana para que lo estudien y lo analicen, en esa acta que les voy a enviar se va determinando cómo se cubrió el impuesto, el notario da fe de que se cubrió el impuesto para los efectos correspondientes. El artículo 39, por favor, estudiarlo. No tiene mucha relación con el contenido nuestro como notarios, solamente dice que los documentos que no se protocolizaran y se presentan en original en un expediente no podrán ser sustraídos, porque el original deberá quedarse ahí, a menos que realmente no incidieran directamente en el proceso de esa gestión o de ese trámite, de ese expediente. Sin embargo, dice, puede también ser sustraídos siempre y cuando se entregue la protocolización, el primer testimonio de protocolización. Siempre, de todas maneras, por favor, estudiar. Obligaciones notariales. Por favor, aquí es lo relativo al aviso, que también se los voy a enviar. Les voy a enviar un aviso notarial, un aviso notarial, documento notarial, al director del Archivo General de Protocolos, cumpliendo con esta obligación notarial del artículo 40. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiere, así como que los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. Esto es importante, ya saben ustedes, cualquier documento que proviene del extranjero, yo les voy a enviar ese aviso por Classroom para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo analicen, lo revisen y lo estudien. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. ¿Qué significa? Si protocolizamos un documento proveniente del extranjero que consiste en un mandato, pues lógicamente es el acta de protocolización juntamente con el documento, el mandato, el poder, deberá acompañarse como testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos. Y el artículo 41 se refiere a lo que ya hablamos anteriormente y dice: impuesto de papel sellado y timbres. Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, el impuesto
deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponde. Esto, por favor, les suplico, es materia de examen del artículo 37 al artículo 43. Deben de leerlo, deben de estudiarlo, analizarlo y cotejar el aviso que les voy a enviar con lo que es el acta de protocolización de un documento proveniente del extranjero. Con la certeza, compañeros, y afirmación mía, no voy a preguntar redacción ni del aviso ni de esa acta de protocolización proveniente del extranjero del documento. Lo que sí puedo preguntar es el acta de protocolización de un acta de matrimonio o de un acta de protesto en la forma que yo les dicté. ¿Qué folios ocupa? ¿Entre qué hojas de papel sellado especial para protocolos queda contenida? Su número de registro, por mí, ante mí, sello firma y el sello, que es opcional si ustedes se lo quieren poner. Así que, compañeros, solo para concluir, quiero confirmarles el día lunes 4 de octubre. Mi compromiso es entregarles sus notas en el transcurso de la mañana o en la tarde, pero antes de las 8 o 9 de la noche ustedes ya tienen sus notas para que sepan cuál es su nota de primer parcial y con qué zona pues están contando antes de su segundo parcial. Por favor, la petición el día 11 de octubre, voy a decir con claridad cómo voy a estructurar el examen. Los puntos ya lo sabemos, ¿verdad? El punto, pues lógicamente que me interesa son los testimonios especiales, todo lo que dimos relacionados a los testimonios, ley del impuesto del IVA, ley del impuesto de timbres y papel sellado, su reglamento, el reglamento de la ley del IVA y la ley del organismo judicial. Estos artículos que ya leímos y vimos son materia de examen. Si no me falta algo más, pues no, creo que hasta ahí quedamos. Reiterarles, ¿verdad? El 11 de octubre hay clases y el 14 es nuestro examen parcial a las 8 de la noche. Compensándoles el día lunes con el día 15, que no tendríamos clases y comenzaríamos el día lunes. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo. Primeramente Dios, el día lunes 11 los estaré saludando nuevamente. Muchísimas gracias. Feliz noche.